están? Bienvenidos una vez más y el día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a estar haciendo como algo muy lindo que a mí me gusta hacer cada fin de año y es sacar mis productos favoritos del año. O sea, pruebo tantos productos que siempre termino quedándome con productos favoritos. Muchísimas bases, muchos correctores, muchas brochas, muchos labiales, pero casi siempre termino yéndome por uno, así que de eso se va a tratar este tema. Les voy a enseñar mis productos favoritos. Esta es la parte 2, ya tenemos una parte para este punto, obviamente ya se subió la primera, así que les voy a dejar el link de la parte 1 en la descripción de este video y aquí vamos a continuar con los productos. Creo que es muy importante, por si no lo saben, después de que ya terminaron su maquillaje, es demasiado importante sellar ese maquillaje, ponerle algo para que te dure más tiempo, para que si eres piel grasa, esa grasa no salga y no te arruine el maquillaje. Y algo que se utiliza son selladores de maquillaje, ¿ok? Son productos en spray o aerosol que te pones cuando ya terminaste tu maquillaje. Esto, vuelvo a repetir, para que ese maquillaje tenga más duración. Casi muchísimas marcas, o si no todas las marcas, tienen un sellador de maquillaje. Existen con diferentes acabados, existen de diferentes precios. Creo que estoy 100% segura que todas las marcas lo tienen. Yo he probado no sé cuántos, ya perdí la cuenta, pero este lo probé este año y sin duda alguna me quedo con este de la marca One Size. Este es aerosol, es un poquito fuertecito el aroma, pero esto es oro puro. Esto hace que ese maquillaje no se te mueva. Es increíble la fijación que esto hace. ¿Saben a qué me recuerda mucho? A la laca del cabello, al fijador del cabello. No sé ustedes, pero yo muchísimo tiempo atrás yo utilizaba laca en el cabello. Casi ya no me gusta porque recuerdo que la dejaba muy tostada, así como tieso. Solamente yo me hago ondas y en realidad no me importa si me duran mucho. Entonces por eso ya no utilizo fijador, pero me recuerda muchísimo este producto a ese tipo de fijadores para el pelo porque tiene el mismo aroma, también es de aerosol y hace que el maquillaje te dure un montón. Este lo consigue en Amazon o en la página oficial de One Size o en Sephora. Otro también que me gusta mucho es este de la marca de Milk. También se volvió súper viral. Ambos se volvieron muy virales. Creo que la mayoría de esos productos yo los conozco porque se vuelven virales. Ustedes me piden que los compre. Yo los compro, los pruebo y yo decido si sí o no. Estos dos me gustan bastantes, pero sin duda alguna me inclino 100% por este. Este siento que me dura el maquillaje, sí, pero con el paso del tiempo, de las horas, me va sacando como la grasita de la piel, así que pero sí hace que me dure, ponte que 4 o 5 horas el maquillaje bien, cosa que otro solamente hace que me dure 1 hora. En cambio este me hace que me dure más tiempo. ¿Por qué se los pongo? Por si no encuentran este, también tengan en cuenta que este funciona bastante bien, pero siento que este funciona aún mejor. Y este simplemente se pone así. Ustedes acabaron su maquillaje, voy a dejar de respirar porque al menos el olor siento que es bastante fuerte, y se lo ponen de esta manera. Respiran poco a poco. Hay quienes que dicen que no les parece fuerte, a mí sí me parece fuerte. Y de esta manera este producto va a sellar ese maquillaje y va a hacer que te dure mucho tiempo. Pasamos ahora al pegamento para pestañas. Vuelvo a repetir, muchísimas marcas tienen pegamentos para pestañas. Tú utiliza el que más accesible tengas en realidad, pero yo me quedo 100%. Estos pegamentos a mí se me acaban y yo los pido por Amazon rapidito de 3 en 3 porque yo gasto un montón de pegamento. Estos dos sin duda alguna serán mis favoritos por mucho tiempo. Creo que ya se los he enseñado en muchísimos videos en este canal. El primero es este de la marca Duo, este verde, pero exactamente este verde. También este que tiene este aplicador, porque ellos tienen otro que es como una cremita, o sea que le quitas el tapón y directamente no me gusta ese empaque. Siento que se embarra todo el producto, que desperdicia mucho. En cambio este tiene la brochita que simplemente lo pones en la pestaña y listo. Este pegamento hace que esa pestaña te dure un montón todo el día. Incluso para quitártela tienes que tener un poquito de cuidado para que no se te vayas a arrancar las tuyas, obviamente. Y este sería el otro, este es de la marca de Kiss. Me gustan muchísimo estos dos.
Me gusta exactamente este. Tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, Kiss tiene varios pegamentos, pero yo les voy a dejar por aquí exactamente el que yo utilizo, y es que dice super strong, súper fuerte, ¿ok? Este es como más fuerte. Ambos duran un montón, así que no tengo como que me voy a quedar con este y con este, no. Ambos me gustan muchísimo. Si no encuentro uno, ya sé que el otro me va a funcionar exactamente igual. Son súper económicos. La mayoría de pegamentos de pestañas, la verdad que son bastante económicos, así que estos serían mis favoritos. Pasamos ahora con las pestañas. Me voy a quedar con estos dos porque hay muchísimas marcas de pestañas que tienen pestañas hermosas. Debo admitir que la marca Lily Lashes tiene pestañas hermosísimas y a mí me gustan, pero solo como que digamos un modelo, ¿saben? Entonces me voy a ir exactamente con estos dos que son en paquete, que siento yo que duran más porque trae varios pares, te va a durar muchísimo tiempo. Como por ejemplo las de Lily Lashes, que solo viene un par de pestañas, así que cuesta como $25. Son bastante buenas, duran un montón, pero por un par siento que podemos sacarle mejor provecho a este tipo de productos. Este es de la marca de Kiss, la misma marca del pegamento que les acabo de enseñar. Este modelo en especial, Wispy, son hermosísimas. Son las pestañas que te hacen ver como el ojo así levantadito, porque son pequeñas de aquí y más grandes de este lado. Son perfectísimas. Si eres principiante, estas son las pestañas que debes de utilizar, ya que no tienen bandita, son súper fáciles de poner y no molestan para nada. Sigo con este es una marca de Amazon y tiene modelos hermosos. Ustedes no saben lo bonitas que quedan estas pestañas. Me gustan dos modelos exactamente, que es el modelo Cinderella y el modelo Dubai. Quedan hermosos. Yo hace mucho les hice videos probándolas y ustedes aman estas pestañas. Creo que son las pestañas más vendidas de Amazon porque con toda la razón son hermosísimas. Recuerden que todos los links de estos productos que les estoy enseñando se los voy a dejar en la descripción del video para que pasen a checar y pues ya miran a ver si les gusta, a ver si hacen envíos en su país y los puedan obtener si es que pueden. Pasamos con las máscaras de pestañas. Vean, aquí sí les voy a decir algo. Yo no suelo utilizar como que solamente la máscara de pestañas porque a mí me gustan muchísimo las pestañas postizas. Cuando quiero un look así como que natural, que se me vean pequeñas, estas son las que utilizo, son las que les acabo de enseñar de la marca Kiss. Quedan súper bonitas, súper sutil, pero sí hay días en los que digo, ¿sabes qué? No me voy a poner máscara de pestañas, digo, pestañas postizas, solo máscara. Esta es la que siempre me gusta utilizar, es de la marca de Tarte, es bastante pesada, es buenísima, no se corre. El único desventaja que creo que le voy a encontrar es que cuesta un poco de maquillarla, pero es la mayor ventaja al final porque eso hace que te dure más, que no se corra. No les voy a decir que me hace unas pestañas así como que wow, extraordinarias, porque bueno, yo tengo pestañas pequeñas, así que no hay una máscara de pestañas que se me vea como que full extra las pestañas, pero esta máscara es la que más me dura, la que no se me corre, la que sí siento que me da como volumen en mis pestañas. Así que creo que sí, me voy a quedar con esta de la marca de Tarte. Pasamos ahora a los labios. Para aquí los labios sí les tengo exactamente, creo que les voy a hacer un video como los rubores, porque tengo muchos productos favoritos para los labios. Para comenzar, voy a enseñarles delineadores que me gustan mucho. Voy a comenzar por estos económicos. Te llevas, todos estos son 55 creo, delineadores por tan solo 29 o 30 dólares. O sea, todos estos por menos de 30 dólares. Tienes aquí una infinidad de colores. Vean todos los colores que hay. Es extraordinario. La única desventaja, me gusta siempre decirles, obviamente la desventaja, creo que no es como que desventaja en su totalidad, pero es que tienes que sacarle punta, o sea, tienes que tener un sacapunta para ir sacándole punta. ¿Y por qué les digo desventaja? Porque los siguientes delineadores que les voy a enseñar no necesitas sacarle punta, sino que ya en sí el delineador trae como ese sistema de que solo le haces aquí abajo y automáticamente la punta se va saliendo, pero obviamente son más costosos. Estos son hermosísimos, súper cremosos, los colores son bien bonitos. Vean aquí, solamente una pasadita y queda un color hermoso. Este es un rosadito, todos los colores son muy bonitos, muy combinables, así que creo que es la mejor opción. Y mira este morado más fuerte, si eres maquillista, uff,
Esto te va a salvar porque vas a tener todos estos colores y por un precio increíble. Miran estos colores, son súper cremosos. Vienen mucha variedad. Yo muchos colores de estos simplemente me pongo el delineador y los difumino y por encima un lip gloss y queda hermosísimo. Les voy a dejar el link aquí abajo. La marca se llama Navi y los encuentran en Amazon. Otros delineadores que son simplemente perfectos en toda la extensión de la palabra son estos de la marca Rare Beauty. Recuerdan que ellos sacaron un lanzamiento. Estos delineadores son hermosísimos, súper cremosos, o sea, parecen una mantequilla. Vean esto, los colores son más sutiles, son bastante sutiles y estos son los que les digo que no necesitas sacarle punta, simplemente haces así y la punta va saliendo. Creo que es como que la desventaja del otro, pero bueno, te compras un sacapunta y listo, por eso no vas a dejar de utilizarlos obviamente. Los colores son hermosísimos, el empaque está divino y ellos también tienen sus labiales. Creo que son mis labiales favoritos de momento en barra, son estos de la misma línea. Son esos que están por acá. El sistema para abrir este labial solo es tocarle aquí abajo y se abre solo. Vean esto. Y los colores también súper nude. Yo soy mucho de labiales nude, labiales café. No me atrevo tanto con un labial rosa. Casi no utilizo labiales en color rosa. O sea, no, casi yo creo que nunca. O sea, y tengo, pero no sé, no me siento como cómoda. Siempre termino poniéndome labiales nude. Por eso me encantan estos de Selena Gomez. Trae bastante producto. No son labiales de larga duración, son labiales en barra. Yo lo que hago es que me pongo un poquito de polvo encima o si no le agrego unas gotas de Inglot como para que me dure más tiempo, o la vieja confiable, traer el labial en el bolso y cada vez que se desgaste simplemente una retocadita y listo. No les voy a hablar como de tonos porque vuelvo a repetir, el tono es bien personal, así como a mí no me gustan como los tonos rosa. Yo sé que a muchas les encantan los labiales rosa, así que no les voy a hablar solo de tonos sino de fórmulas. Me encanta esta otra fórmula de la marca de Milani. Este tono en realidad me mata demasiado. Este es el tono 420 TC, es hermoso, vean, es un nude perfecto. Este tono combinado con un lip liner, con un delineador como cafecito, te va a encantar. Les voy a dejar el tono también y este es la fórmula, es un labial en barra como los de Selena Gomez, también nude, súper lindo. Déjenme, se los voy a enseñar aquí cómo queda. Vean qué bonito color. Yo es que estoy obsesionada con los nude. Pero también me gustan como este tipo de fórmulas. Continúo con los nude. Lo sé, perdónenme, pero son mis labiales favoritos, mis colores favoritos. Siento que son perfectos. El look que te hagas arriba te va a quedar súper lindo con un labial nude. Estos tres me encantan. Este es de la marca Buxom. Este sí tiene como un poquito de lip gloss. Es como un lip plumper, pero lo del lip plumper la verdad es que no funciona. No te hace los labios más grandes, pero sí te da como esa sensación. El color es divino. Vean, me lo voy a poner por aquí. Ya no encuentro dónde. Vean qué hermoso color. Puede que digan que todos son iguales, pero no son iguales, hay diferencias. Este es de la marca Buxom en el tono After Hour. Es súper bonito. Ustedes lo están viendo. Es un lip plumper. Siempre tiene como un poquito de gloss. No es como que full, pero sí tiene un poquito. Aunque dice lip mate, o sea, es mate. Pero yo sí lo veo como un poquito brillosito. Vean, ahí en la cámara se nota. Y el siguiente es este de la marca Rare Beauty, que por cierto tienen nuevos tonos en el número... Ay, no lo veo bien, discúlpenme, se los voy a escribir por acá. Y este es un poquito más como... Creo que es de los más fuertecitos que me gustan. Es como un color vino hermosísimo. Y vean esto. Es como más fuerte. Aquí se ve como color vino, pero ya puesto queda como un cafecito súper sutil. Y por último me voy a quedar con este de la marca de Moira. Este es mate, también es muy hermoso. El tono se llama Divine. Es un nude perfecto. Vean esto. Vean qué hermoso color. Es que me encantan los nude. Siempre termino poniéndome nude. Y vamos a terminar la zona de los labios con estos dos lip gloss también nude. Perdón, prometo que voy a agregar un poco más de color a mis labios, pero me quedo con estos dos. De todos los que probé este año, me sigo quedando con estos dos.
Este es de la marca Colourpop y este es de la marca Maybelline. Siento que vale más la pena este porque vean, el tamaño es bastante la diferencia. Vean, tiene un cachito más aquí y creo que de precio casi andan igual, pero los dos son preciosísimos. Es un nude, son lip gloss pero tienen color y a mí me encanta ponérmelos como arribita del labial. Y vean este de Colourpop, qué hermoso está y se parece muchísimo a este de Maybelline, mucho, solo que este como que es más grande el aplicador. Vean, están por aquí, casi se parecen, nada más que este es como más nude y este tira como un poquito más a cafecito.